Buenas noches, Buenas esta noches. es la segunda entrega de nuestro canal, de la comunidad de Todos Somos Diamantes. Estamos Juliet y Eduardo y como les contamos en nuestro piloto, que si no lo han visto lo pueden encontrar aquí en la descripción. Nosotros trabajamos en diferentes temas, discutimos de diferentes temas y abordamos tópicos interesantes y los cuestionamos un poquitico frente a lo que está ocurriendo, lo que está de moda, lo que se sabe, para que ustedes puedan tener como una mejor posibilidad de reflexionar y hacerse preguntas del tema. Nuestro objetivo es que todos estemos mejor, no tenemos la razón, ya se los hemos explicado, y este simplemente es una charla donde incluso podemos estar en desacuerdo o no llegar a soluciones concretas. Hoy vamos a hablar de diferentes temas. Yo no sé si tú quieres introducir qué queremos hablar hoy, de qué vamos a hablar hoy. Queremos hablar de un tema fundamental y es el perdón. El perdón descrito desde lo personal y también descrito desde las relaciones interpersonales que tenemos. Es decir, el perdonarse o el perdón y el perdonar personas en nuestras relaciones interpersonales. No estamos hablando del perdón judicial, no estamos hablando del perdón desde el punto de vista de lo personal y lo social. Listo. Em, pues digamos que ustedes podrán haber visto ya en la descripción del tema. Aquí nosotros nos cuestionamos un poquitico sobre el perdón, que parece que todo el mundo sabe qué es y todo el mundo quiere perdonar y hay que perdonar para seguir adelante. Y creo que vale la pena que reflexionemos un poquitico sobre esos temas. Sí, creo que debemos abarcar o tener un nivel de conciencia con respecto al perdón para poder avanzar. Creo que hay mucha gente, estamos a veces muy estancados en situaciones porque no perdonamos, porque no estamos en reconciliación con la persona, porque necesitamos como curar o soltar esa situación, pero no sabemos cómo. Y la gente puede determinar que es a partir del perdón, pero Sí, debemos tener en claro los tipos de perdón. porque por ejemplo, la mayoría de personas dicen, no, tienes que perdonar para poder seguir adelante, hay que perdonar al otro, que si no perdonas no sueltas, y eso me parece un poquitico, no sé, no sé si es completamente cierto que tenemos que perdonar al otro para seguir adelante o a qué se refiere con eso. Bueno, creo que en la actualidad, en un tema de moda, ahorita está muy general que hay que perdonar, hay que ser empáticos, hay que ser, eh, sí, empáticos Poner la con otra todo el mejilla. mundo, poner la otra mejilla y ponga la otra y un exceso de empatía que lo confundimos con, es que tenemos que perdonar y no es así. No es así porque hay situaciones, debemos más bien analizar que es un tema más profundo y más bien ir hacia el fondo de la situación y analizar si es un tema que abarca el perdón en conjunto o que si es un proceso más interno, personal, como determinarlo como cuando cambiamos los hábitos, cuando determinamos que estamos fallando en ciertas cosas y podemos cambiar la situación, no necesitamos de nadie, solamente necesitamos nuestra acción consciente. Por lo Y que creo que puede entendí, ser de hay ese un modo. proceso interno donde tú sueltas una carga, porque llaman perdón, pero es soltar una carga que tienes contra alguien o contra algo, ¿sí? Que no necesariamente implica que lo perdones y digas tú que me pegaste, que me violaste, que me atacaste, te perdono y ya, sino más bien, oye, suelto esta carga contigo, pero la justicia es otra cosa. Creo que te entendí Exactamente. correctamente, que hay una Sí. diferencia entre perdón y justicia y entre perdonar como soltar las cargas y seguir adelante a realmente perdonar al otro completamente y no tener cierta necesidad de justicia. ¿Estarías de acuerdo que no necesariamente tenemos que perdonar a todos o no todos merecen perdón? Exactamente, creo que nosotros podemos seguir nuestro camino sin necesidad de perdonar al otro como tal, de que involucrar al otro en nuestra situación de perdón. Hay situaciones que no podemos o ya no queremos tener ningún contacto con las personas que nos hicieron daño o ya si nos vamos al extremo como personas que hieren a cosas, personas de nuestra familia o vamos a, no sé, ya me voy a un tema más profundo que sería el asesinato o demás. O incluso Sí, y la violencia muchas cosas, intrafamiliar. exacto. Todas esas cosas que son tan profundas, creo que no necesitamos ir hacia la persona que nos atacó a algún familiar o etcétera, algún allegado, para brindarle ese perdón. Es más bien un soltar cargas que nosotros tenemos ahí, que las convertimos en rencor y no nos dejan avanzar. De alguna manera Entre otras nosotros cosas.
alguna vez exploramos este tema. Hay personas que se merecen el perdón, que además de que uno soltó la carga, ¿sí? Aprenden y reflexionan y sienten la responsabilidad de lo que hicieron y crecen a partir de eso y se merecen ese perdón. Y uno, sin olvidar, porque tampoco es un tema de olvidar, puede seguir adelante y mantener una relación con esa persona. Y me hablabas de ejemplos que conoces, pero hay personas que le hicieron a uno tanto daño que bien está uno soltando su tema, pero no tengo por qué perdonarla, simplemente "Ay, ya no me afectas, pero no es que te perdono, tú tienes tu responsabilidad, lo que tú hagas es tu tema, pero corto contigo y la verdad no has hecho lo suficiente para que para que te merezcas que yo te diga, no, pues bienvenida a mi vida otra vez o bienvenida a mi vida otra vez. Exactamente, Un creo tema que de es, justicia. sí, es un tema de justicia y creo que es más bien entrenar nuestra mente para tener un nivel de acción consciente con respecto a eso, a no tener ni un exceso de empatía, porque cuando ya nos vamos a muy adentro de la empatía, ponemos la otra mejilla sin darnos cuenta, caemos también a veces en un proceso de victimización, entonces como soy la víctima no te perdono, pero más bien es un tema de autorresponsabilidad para perdonarme lo que permití y a partir de ahí poder nosotros sanar internamente y ya tú verás si perdonas a la otra persona. Veo que tú tocas un tema fundamental y aquí hay un tema que pasa mucho en las relaciones y es el exceso de empatía, el exceso de perdón y lo que puede llevar a victimización. Es decir, como está tan de moda que hacemos, que aceptamos, que perdonamos, que entendemos, puede llegar a que una relación termine siendo una relación bastante patológica. O desnivelada, pienso yo. ¿Cómo sería desnivelada? Desnivelada desde la parte, hay varios factores, creo que no son equitativos, es como el exceso de empatía o la victimización hacia la persona, porque si nosotros nos hacen daño recurrentemente una y otra vez, somos responsables de lo que estamos permitiendo. ¿Sí? No tenemos que autocastigarnos por eso, pero sí deberíamos en ese momento ser conscientes de analizar que la situación nosotros la podemos cambiar, la podemos trabajar, a partir de ahí agarrarla, apropiarla y trabajarla para cambiar desde el modo internamente. Nosotros a veces esperamos que la persona nos pida perdón, esperamos que el otro accione, que el otro ser o las otras personas, o en el tema que esté, sea trabajo, sea relaciones personales, sea familiar, lo que sea, esperamos que el otro accione para que nosotros nos sintamos validados. Aquí lo que estás mencionando es algo interesante y es que aquí suponemos en un primer momento dos personas adultas con las normales, digamos, de variedades de genios, pensamientos, que de alguna manera se tienen cierto nivel de empatía y cierto cariño, pero también hay casos, pensaría yo, donde existen realmente diferencias, bien sea por maltrato, bien sea por eh, temas patológicos, bien sea por verdaderamente un tema de abuso, donde las mismas personas comienzan a sentir y a no ser capaces ni siquiera de darse cuenta que están en esa situación de sumisión y permiten y perdonan una cantidad de cosas que normalmente no harían. Es como el ejemplo que te daba alguna vez de si tú pones una rana en una olla en agua fría y la comienzas a calentar, puedes hervir la rana y no se da cuenta, pero si la pusieras y la botaras en agua hirviendo, brinca. Entonces como que la gente va aceptando y se va metiendo en situaciones de permisividad y son incapaces de ver y creen que están siendo empáticos y perdonando. Exactamente, y ahí es donde va causando una pérdida de respeto propio, ¿sí? Ahí tenemos que cuestionarnos si la empatía es una excusa que le ponemos para seguir permitiendo esas cosas o la podemos crear como una herramienta para poder avanzar. Podemos analizar desde el observar afuera He qué es. visto muchos casos de personas que son inteligentes, que son brillantes, bueno, que terminan en esas situaciones de abuso y muchas veces se sienten o se culpan a sí mismas más que culpar al otro y se sienten es que yo soy bruta, es que yo soy una idiota, es que yo soy, y se culpan de la situación en la que están. ¿Qué podrías decir a esas personas? ¿Será que es un tema de su responsabilidad o a veces tienen que entender que todos tenemos esa posibilidad de caer?
Sí, creo que todos tenemos que entender que tenemos la posibilidad de caer, pero más que eso es como la invitación a analizar minuciosamente la situación. A veces tendemos a comparar situaciones con otras o a decir es que llevo un exceso de ciertas cosas. Todo puede ser una historia atrás de ciertas situaciones pasadas que vamos repitiendo hasta que la vida nos ilumine o nos muestre el mismo patrón varias veces, pero no necesariamente porque ahí caemos en eso. Es que como yo voy desde mi pasado, soy una persona permisiva, lo que sea, lo permito. No creo que es más analizar la situación que hay en el presente, lo que te está causando esas emociones y desde ahí te empezar a trabajar para poder trabajar situaciones ¿Qué pasadas. pregunta se puede hacer uno cuando uno de golpe está en esa situación de relación y está como que, ¿será que sí estoy abusando? ¿Qué pregunta debería uno hacerse como persona que de golpe está comenzando a pensar, ¿será que sí estoy exagerando en mi permisividad o será que estoy perdonando lo imperdonable? ¿Tú crees que hay alguna serie de preguntas o situaciones que le hacen a uno clic? Sí, más que, sí, yo a veces digo el cuestionarse y suena como feo el cuestionarse, pero es más que todo observarse, puede ser una igualdad de observar, ver qué situación, qué emociones me está causando la situación, analizar y de ahí de que ana, reconozcamos las emociones determinadas que nos causa la situación, de ahí podemos empezar a generar muchas más preguntas. Es decir, a veces también, muchas veces nos hacemos los sordos frente a lo que nos decimos o nos dicen las personas cercanas, porque ellos no entienden o no conocen y hasta de golpe quizás no sepan el detalle, que están equivocados, pero de golpe alguna razón tendrán. Claramente, hay algo que dijiste súper importante y más que lo que nos digan los demás, es que nosotros nos hacemos los sordos con esa vocecita interna que siempre nos está hablando y nos está diciendo, eso no es lo correcto, porque a veces perdonamos o toleramos o permitimos situaciones en las que profundamente nuestra alma nos está diciendo no es lo correcto. Hay veces personas que nos manipulan en ciertas situaciones para que nos autocastiguemos o nos responsabilicemos nosotros de la situación y no es así. Entonces, cuando caemos en esas situaciones, no somos capaces de verla porque nos hacemos los sorditos, los sordos con esa voz interna que a veces nos está haciendo a gritos de que por más de que digamos listo, si te perdono, la voz nos está diciendo no es Ok, así, yo siento que no fue así, por más de que diga así, la situación, entonces acepto que tú tuviste la quería razón y no es así. plantearte un tema, pues, digamos, como controversial ahí, un poquitito como para que la gente tenga en cuenta. ¿Eso no te llevaría de golpe a ser demasiado intransigente frente a situaciones con tu pareja? ¿O no, no te impediría de golpe entender que sí, que puede haber casos donde realmente tú tengas la necesidad de aprender algo y tu pareja, su comportamiento te esté diciendo algo distinto? Es decir, no podría exagerarse también ese hecho de tratar de estar pendiente de tu voz y tu conciencia de lo que te sienta mal o cómo diferenciar. Bueno, yo creo que todo va en un trabajo, en un proceso de conciencia, no todo es de la noche a la mañana, tampoco podemos. Eso que digo yo es como encontrar el punto exacto para no irnos ni hacia un lado ni hacia el Es otro. un equilibrio. Es un equilibrio de todo para poder encontrar eh, de verdad la razón profunda de las situaciones determinadas, ya sea en el perdón o ya sea en nuestros propios hábitos internos que necesitamos cambiar, O también en un tema muchas conceptual, cosas. digamos que quizás uno puede, una cosa es aceptar y quedarse en ese dolor y esa causa, o de golpe tú puedes llegar a cambiar desde el punto de vista fundamental, pero tienes que tener cuidado de no engañarte, no pensar que porque, pensé distinto, entonces ahora acepto estas cosas, sino siempre tener a la luz como una especie de conciencia, decir, ok, puede ser que estoy pensando distinto, pero si este pensar distinto es desigual, es injusto, es si no es equitativo, si te está haciendo que, que te engañes a ti mismo, tienes que tener cuidado. O sea, tenemos que saber tener el equilibrio entre aceptar cosas de los demás,
entre el exceso de debilidad de alguna manera frente a los abusos, pero también el hecho de que no aceptamos o no perdonamos cosas o que nos volvemos intransigentes. Entonces, digamos que el perdón no es algo fácil, no todo se puede perdonar, no todo tiene que ser perdonado. Y hay situaciones en que también tenemos que darnos cuenta que no todo es verdadera, un verdadero ataque y tenemos que ser un poquitico más receptivos a lo que nos dicen nuestras parejas y las otras personas. Creo que sería como un nivel adecuado. Sí, o sea, hay un nivel consciente que nos permite entender que todos somos humanos y desde el ser humanos ya venimos con un error, o sea, ya estamos con Predispuestos. derecho o no, no es derecho, sabemos que nos vamos a equivocar, o sea, el humano se equivoca, siempre podemos partir desde ahí para tener empatía y decir perdonar al otro sí está bien, pero pienso que es más un reconocimiento de la situación profundamente Hay para saber cómo algo podemos indagar sobre la misma para clave llevarla al que tú estás avance. diciendo. Algo clave que tú acabas de decir y quiero recordar acá. Y es el tema de todos somos humanos y la embarramos, pero más aún, ¿saben cuál elemento es clave para que ustedes se den cuenta? Cuando entramos en ciclos de sufrimiento, de que me hace daño, un perdono, sigue, se repite, o sea, el tema de la repetición, el tema de mantenerse en esa zozobra, ¿sí? Eso es muy característico de las víctimas, por ejemplo, de narcisistas oscuros que les dan ese baño de amor y después los disminuyen y después los culpan y usted sigue en ese círculo y se va metiendo en ese círculo y no se da ni cuenta que está en una espiral de autoengaño, engaño, autoengaño. Entonces muchas veces cuando ustedes se den cuenta que hay patrones que se comienzan a repetir, y que se comienzan a repetir, vale la pena que pare y se pregunte. Exacto. Parece pregunte porque ahí ya no hay un equilibrio. Sí. Ahí ya, si las situaciones se repiten, sea lo que sea, sean en tus malos hábitos, sea en el concepto que sea, ya no hay un equilibrio. Y pues la base y todo siempre es buscar un equilibrio en todo sentido. Desde un análisis profundo hasta una charla con la persona o con las personas implicadas con respecto a la situación, si es posible, ¿no? Si no es posible, pues ya es un trabajo mucho Aquí más habría allá. un tema y sería el proceso que tiene que hacer la persona. La persona lo primero que tiene que hacer es cuestionarse, comenzar a encontrar respuestas y comenzar a mirar, cuestionarse y cuestionarse constantemente. Yo pensaría que lo segundo es aceptar que, a diferencia de lo que dice toda la moda y todo el tema, es que nos vamos a equivocar y vamos a repetir errores, y es normal repetir errores. Nadie aprende del primer error. Muchas veces ni reconocemos el primer error. Y hay errores que son característicos de nosotros y lo que tenemos que hacer es manejarlos, pero pues no los vamos a poder evitar. Yo soy despistado y nadie me va a quitar el despiste. Ya no se me pierden tanto las llaves. Algo así ocurre. Algo así ocurre. Sí, bueno, como dije en el capítulo pasado, creo que es darse la oportunidad, pero más que darle la oportunidad a todo el entorno de afuera, es más que darse la oportunidad a uno de que de podemos analizar la manera de una situación diferente, podemos hacerlo todo diferente, siempre teniendo oportunidades. Tenemos miles de oportunidades, como las que les damos a los demás y las que tenemos para nosotros son infinitas, hasta que nos Bueno, termine la vida, pero muchas personas que nos están viendo pueden estar en una situación donde será que yo estoy en esa situación de, de, de tristeza, de que necesito perdonar, parece que no puedo perdonar que este tipo que no sé qué. Ya les dijimos que el tema importante es preguntarse, pero ¿hay algún sentimiento, algún fenómeno, alguna inspiración, algo que hayas visto frecuentemente, que has vivenciado, que sea como ese punto donde uno para? ¿Qué particularidades tendría ese punto? ¿Qué hace que la gente como que, ya rebose su copa. Es que es cuando ya venimos repitiendo el mismo patrón de estar permitiendo que la otra persona nos haga el daño, empieza con una incomodidad interna que se va haciendo cada vez más fuerte hasta que ya el ser
inconscientemente la voz interna te va hablando hasta que ya te dice, ya no puedes aguantar más. Esta situación en la que te sientes infeliz, Ahogado. incómodo, desvalorizado. ¿Y qué pasa cuando ves a alguien que tú quieres que está en esa situación y obviamente le has dicho algo y lo ves en eso, que se siente también una impotencia grande? ¿Qué consejo le darías a la persona que tiene un familiar que está en esa situación y que lo ves y que ya le han dicho, pero no reacciona y se ha alejado? Es complicado, esa posición es complicado, ¿no? Es súper complicado porque genera en nosotros mismos que estamos tratando de ayudar una sensación de frustración, ya que la persona no va a hacer o no va a atacar en primera medida lo que estamos tratando de informarle, de ayudarle o de hacerle caer en cuenta de las cosas. Ok, y se vuelve también una situación de desespero para uno, ¿no? Exactamente. También se vuelve algo difícil de manejar si uno tiene a una persona tan allegada o es uno tan sensible del entorno, porque a veces pasa que unos tengan más sensibilidad que otros, eso no nos hace ni menos ni mejores personas Y ni más entonces, ¿qué hay que hacer? personas. Hay que quedarse tranquilo y apartarse. No, pienso que es más podemos, así como está de moda hacer, ir a terapia, estar en consulta con el psicólogo y demás, podemos nosotros mismos, desde la conciencia y generar la conciencia, jugar a los psicólogos con las personas que podemos ser allegadas. No es ser psicólogo, pero No es ser es en psicólogo vez por de ser, sino más cuestionar, bien, sino preguntar. exacto, más bien desde la conciencia, ayudar a que si la persona todavía no es consciente de su cuestionamiento interno, ayudarlo a cuestionarse, O sea, haciéndole más que preguntas básicas. aconsejar, que sería la Exacto, manera que normalmente exactamente. usamos, es hacerlo preguntarse un poquito de lo que está pasando. Exactamente, sí, es más bien que caiga en conciencia de si las cosas están siendo equilibradas, si hay un desbalance, un desequilibrio en la situación, más que hacerlos caer en una conclusión, porque lo que vamos a hacer es generar una confusión en ellos y una impotencia grande en nosotros, que no Es vamos a poder decir, solucionar la situación desde afuera. preguntar un poquito incisivamente si ya se le ha dicho, oiga, mire, este problema, esta vaina, esta situación a usted lo está incomodando, está bien, usted me parece que está bien. Y la persona responde, sí, no, no, es que así somos, ese es nuestro acuerdo, así decidimos. Ok, ¿te has preguntado cómo te ven los demás? ¿O te has preguntado si eso está bien? ¿Y por qué te parece? Hay muchas maneras de preguntar. Y otra fórmula importante, y aquí me van a saltar muchos, pero el humor sigue siendo un instrumento importante. El humor y el humor incisivo muchas veces puede hacer que la persona sea capaz de verse y reírse de sí mismo cuando de otra manera se ha cerrado. Por eso recogemos que sí, es importante el humor y no necesariamente el humor suave. Hay veces el sarcasmo, hay veces un poquitico de piquiña. Puede ser bueno. Es, estamos en la época, en la moda de que todo es, todo ataque, toda burla, toda situación es negativa y no. Tienen su función en los medios sociales, sirven para a veces llegar a puntos donde uno no puede llegar. Y quizás reírse de uno mismo a veces es una buena idea, ¿no? Darse cuenta de lo bobo que uno es y usar un poquito de humor puede ser útil. Sí, bueno, usar el humor eh, como una herramienta para suavizar la situación está bien, desde que todo sea con respeto. Yo no me puedo burlar de nadie así un poquito de burla, Ay, ¿no? Una no, gotica de burla, no, no, no. no creo que sea No, no, tan veraz adelante. en esta situación, porque hay situaciones que son más complicadas y le duelen a la otra persona, entonces hay que ser muy sensible con esa parte, Y ser muy ahí consciente. ahí es clave también usar el humor de manera inteligente. No necesariamente es humor contra el otro. Normalmente es humor contra uno, ponerse uno de ejemplo para que los demás vislumbren cómo es que tú te ríes de tus mismas debilidades y cómo ellos pueden resonar con eso. O sea, la burla puede ser válida si es contra ti mismo, porque la estás usando como herramienta, pero sí, un Como poquito ejemplo. de humor propio sería recomendable. Hay que buscarle, importante, lo que hay que buscar es no mantener
siempre el mismo sistema, porque usted sigue el círculo y lo repite, regaña, no le paran bolas y sigue. Rompa los círculos, cambie de estrategia, pero Cambie. tampoco suelte sus amigos. Si usted realmente quiere a las personas, pues respételas y respete sus decisiones, pero tampoco deje así. Eso no es tan chévere. No sé si tengas algo que apuntar sobre ese tema de cómo intervenir. Sí, podemos intervenir como dices, de manera, puede ser con humor para suavizar las situaciones también, intervenir desde la parte dialéctica o describir la situación, no sé, a mí me funciona mucho ahora el escribir. Yo creo muchos mapas conceptuales con respecto a las situaciones o todo lo que hablamos o trabajamos o trabajo internamente ahora en el yo. Eh, Decirle al amigo o al familiar o lo que sea, a la persona que podemos ayudar o a nosotros mismos. Venga, ¿cómo es que es esta situación? Entonces, espere, fulanito pasa tal cosa, entonces yo estoy, pero entonces cuántas veces he perdonado, o venga, analizamos todo profundamente, puede ser técnicas dialécticas Sí. para Y entrar en esos procesos de observación y conciencia. hay algo también que es importante y es que uno puede buscar ayuda. Yo no sé por qué nos enfermamos y no queremos ir al médico y tenemos problemas de nuestras relaciones y de golpe nunca consideramos ni siquiera hablar con un psicólogo o si hablamos en terapia se vuelve una terapia de moda, pero no es realmente algo importante. Ahí va también el tema del equilibrio, tú acabas de decir. Hay gente que no quiere ir al psicólogo, como hay gente que va excesivamente al psicólogo y sigue repitiendo los mismos patrones, como cuando sale el meme que dice, cuando estoy diciendo que no voy a volver a hacer lo mismo y le cuento a mi amiga que volví a hacer lo mismo que ella me dijo que no hiciera. Sí, no, además que Entonces, es cierto. se Hay que vuelve buscar buenos un terapeutas, equilibrio. hay que buscar buenos terapeutas y hay que también entender que no toda terapia es para todo el mundo. Y de alguna manera también lo que estamos haciendo nosotros aquí no es ofrecer terapia, pero sí plantearles un poquitico que usted mismo, rompiendo paradigmas, puede llegar al punto donde encuentre caminos de mejora. Y sí, va y busca un terapeuta, o va y nos ve por los videos, que nos los recomendamos muchísimo para el like. Exactamente, pero ahí dice un punto importante y es muy interno. Así estemos en terapia con un psicólogo, psiquiatra, etc., sanador espiritual, lo que sea. Ellos, ser consciente que esa persona no te va a sanar, o lo que te diga no es lo que te va a sanar, lo que te diga es lo que te llevó a la conciencia personal para tú indagarte y tú salvarte. Lo digo también como experiencia propia. O sea, nadie Yo te va a salvar. fui, no, yo también fui a terapia psicólogo mucho tiempo y pensaba que la persona de fuera era la que me tenía que decir qué era lo que yo iba a hacer para yo seguir el camino, hasta que un día una psicóloga me hizo reflexionar mucho hace unos añitos, diciéndome como, yo te puedo decir lo que sea, el trabajo es tuyo, o sea, desde que tú no quieras, desde que tú no te digas, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Va a trabajar por acá, a trabajar por allá, o simplemente se quiere echar a la depre o a no ¿Y, hacer su trabajo que tiene que hacer? y qué rol puede tener una persona que realmente te influencie y te ayude a sanar? Un amigo, un compañero que no sea psicólogo, ¿qué rol puede uno adoptar de alguna manera? Sí, de cuestionar y preguntar, pero también un poquitico como de espejo en general, mostrarte. Exactamente, y bueno, ahí tú decías que también puede ser un poquito de humor y ponerse uno de ejemplo y decir, bueno, mire, eh, tal cosa, hagamos de cuenta que yo soy la persona, o es algo más empático mostrarse tener empatía, mostrarnos como un espejo hacia la persona para que pueda verse desde la afuera, porque si a veces nos damos cuenta, somos más observadores desde afuera que desde Es adentro. decir, lo que tú estás diciendo es claro, muchas veces nos damos cuenta de la paja en ojo ajeno que de la viga en el propio. Totalmente. Eso es cierto, Exacto. pero de una manera también mucho más casual y es la siguiente, cuando uno está metido en los problemas, cuando uno está metido en las situaciones, y me pasa a mí siendo psicólogo, ¿sí? Uno a veces no se da cuenta que está perdido en un determinado bosque y cuando uno lo ve a la distancia, como si fuera un tercero o algún tercero,
lo ve, digamos, esto está muy sencillo. Muchas veces uno es fácil aconsejar a un tercero porque no está metido en el lío, pero también es fácil a veces ver lo que le pasa a alguien porque uno tiene perspectiva. Entonces, si bien uno no está metido en la situación, la gente dice, "Ah, es que tú no estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo". Justamente esa ventaja de poder ver los toros desde la barrera, que no siempre implica un buen consejo, pero puede por lo menos servirte para tener perspectiva. Es decir, haz el ejercicio de verte como te vería un tercero y mira cómo te ven y profundiza. Ahora, no todo el mundo tiene buenas ideas, no todo el mundo te va a dar consejos. Te los van a dar desde su propia historia, desde sus propias recetas, desde sus propias ideas y no necesariamente eso es lo que tú crees, ¿no? O sea, hay que tener también cierta asertividad, cierta decisión de ser uno y uno mismo. Sí, creo que bueno, la asertividad la vamos ganando o generando a partir de la conciencia. Es de la conciencia, de la observación, de las situaciones tanto internas o desde lo que vamos superando. Si nosotros nos analizáramos todo lo que hemos superado, que nos ha hecho más fuertes, más inteligentes, más berracos, lo que sea, nos ha hecho generar cierta asertividad para solucionar las situaciones mucho más rápido. Cada vez nos presentan más situaciones y si nos damos cuenta y nos damos como un punto a favor, internamente decimos, ay, bueno, mire, ya soluciono las cosas más rápido como las solucionaba hace O sea, tantos es decir, años. que la práctica es el maestro, también es bueno aprender a Exactamente. preguntar. Pero bueno, y ahí el Entonces, tema de la paciencia, ¿cómo tiene que ser? Porque yo sé que tú, por ejemplo, no tienes que tener paciencia. bastante. Creo que la paciencia es como una virtud grandísima que tenemos que tener ahí, tanto con nosotros mismos como las otras personas. ¿Y qué implica la paciencia? ¿Qué es la paciencia? La paciencia es llegar a un nivel de suavidad, de calma interna, de paz, de paz tanto Es como interior. una esencia de tranquilidad. Sí, es una virtud que nos lleva a generar humildad. Humildad, ok. Y algo interesante que estás diciendo de la paciencia tiene que ver con que implica que, aunque tienes empatía por los demás, hasta cierto punto también eres capaz de separarlo, tu felicidad, tu tranquilidad, de la del tercero con el que estás teniendo una relación, al que estás tratando de ayudar o el que ves que estás sufriendo. Es decir, puedes ser empático, pero no exageradamente empático. Exactamente, no hay que, todo está en un equilibrio, no hay que tener un exceso de nada, porque todo eso genera un desbalance, un desequilibrio. Entonces, hay, hay que ver hasta cuándo podemos ser pacientes y ya llegar a ser un poquito Es decir, medidos ella es también. impaciente. No, Sí, mentiras, estoy molestando. Pero sí, hay momentos en que uno tiene que aprender a no ser tan paciente y actuar sobre las situaciones. Hay momentos en que hay que actuar duro para romper círculos viciosos, pero también hay que entender que muchas veces las personas tienen una manera de evolucionar que nunca va a ser error, corregir y salir adelante, no, es rara la persona que es así. Y a veces está ofensivo cuando uno cree que, me dijeron el error, no lo repito otra vez, es una muda de este mundo, no. Las personas van a tender a volver a caer en patrones negativos y muchas veces tenemos que entender que es un proceso variable, circular, de ir rompiendo una situación que lleva tiempos y que no van a surgir así. Yo no creo, y mucha gente lo dirá, que uno no toca fondo y sale adelante brincando como para arriba, disparado, esos algunos casos. Muchas veces la gente se queda en ese medio flotante muchísimo tiempo y salir de ahí es mucho más difícil porque esos círculos son difíciles de romper. Hay un confort, hay una determinada situación que le parece a uno conveniente y a la cual uno no se quiere arriesgar a salir. Matrimonios que duran muchísimo tiempo en situaciones muy tristes porque es que están los hijos. Es que si me separo me quedo solo. Es que esto es lo mejor que me queda. Ya no me quedan más años para hacer esto.
no, pues que esta persona me sostiene, es que no tengo otra opción. Y esos son incluso situaciones mucho más graves que el adicto que llega al punto de abajo o la persona que lo dejan tirado y le ponen, que son infieles de maneras descaradas. Muchas veces el punto de ruptura no se da y es ahí cuando usted tiene que comenzar a pensar si tiene que generar. No sé si tengas algún punto de eso. No todo el mundo llega al fondo. Sí, bueno, entendiendo que ningún proceso es lineal, como pues tomo de ejemplo los emprendimientos. Los no son lineales, nada es lineal, la verdad, todo lleva su caída. Lo importante es que ver en cada bajada o caída que tenemos que tener mucho más fuerza para volver a subir, no quedarnos en la estancadita ahí porque nos vamos a demorar mucho más tiempo en volver a arrancar y siempre estamos en constante volver a arrancar. Es como cuando vamos en una calle con muchos semáforos, siempre estamos parando, siempre estamos bajando la velocidad, pero toca volver a arrancar con todo, muy rápidamente, Aquí hay un punto que me no parece quedarnos interesante. estancados. Un punto que tú dices que es interesante, que es el que se cae y se vuelve a parar, y eso es un tema que se ha vuelto un modo popular. Pero lo que muchas veces la gente no le dice a uno es que si usted se cae, se levanta y sigue, y arranca de nuevo. Pero es que también es importante darse cuenta de algo. Si usted se cayó, fue por algo. Entonces, si usted repite lo que estaba haciendo, pues se va a volver a caer. O sea, hay que saberse caer, y hay que caerse y mirar, bueno, si me caí, ¿qué tengo que hacer? Y hay momentos, entiéndanlo, que se van a caer. Y sí, es que lo mejor es caerse. No todos los de negocios te van a salir, hay que saber retirarse, hay que saber decir, hasta aquí llego. Eso es otra manera de levantarse, cambiar de plan, cambiar de idea, cambiar de estilo. Sí, hay algo que dices, es llevar que es decir, ya hasta acá aguante, no es terminar. Es empezar otra situación, empezar otra versión, empezar otra perspectiva. Deberíamos verlo así, no más bien como el que si termino, acá. No, desde ahí es una oportunidad de cambio a mejorar, a hacer Tomás otras cosas. Alva Edison probó como no sé cuánta cantidad de filamentos para poder hacer el bombillo. Y probó, y probó, y probó, y probó. Y ya estaba desesperado, pero lo que él decía claramente es que él estaba probando muchas cosas distintas, ¿sí? Y cambiaba detalles, y cambiaba detalles, es como el experimentar usted. Si usted prueba lo mismo otra vez, no le va a funcionar, entonces usted tiene que cambiar algo, y es en el cambio. Exacto, lo que hablamos como en el primer capítulo. No hay que ser la constante del señor acá matemático, no hay que ser la constante, hay que ser la variable, siempre ser variable. Si esto no me funciona, intento por otro lado, genero otra estrategia, genero otro plan, pero siempre estar en el constante búsqueda de cambio y equilibrio Constante. para poder avanzar. Lo único constante es el cambio. Sí. Yo pensaría que puede ser cierto, que cambiar es inherente. Y bueno, otra cosa que ya también, como para cerrar un político, no se lo tomen tan en serio todo. O sea, no tenemos que ser los mejores en todo, no vas a ser feliz de aquí a mañana, eh, no todo se va a lograr y no hay consejeros como nosotros o como ningún otro que te va a dar la solución. Tienes que buscar la receta, pero si quieres tener un resumen de lo que les estamos diciendo hoy, perdonar, ok, no es que sea la panacea necesariamente, no tienes que perdonar para seguir adelante, tienes que aprender a soltar o entender que se puede perdonar. Dos, hay que entender que te tienes que autopreguntar todo el tiempo de cómo estás, por qué estás, qué está pasando, y ser capaz de verte desde diferentes perspectivas y tener en cuenta que esto es un proceso y un proceso donde te vas a repetir. No sé si tú tengas alguna conclusión como importante mensaje que quieras dejar. Creo que el tema que tú mencionabas del equilibrio, quiero que lo menciones. Sí, bueno, el tema del equilibrio en que determinemos conscientemente que cada situación o hasta el mismo perdón o los hábitos que tenemos eh, en el momento que queramos cambiar, todo lo podemos hacer, todo podemos verlo como un proceso normal que genere un cambio. O sea, lo normal es cambiar. Lo normal es estar cambiando, porque siempre estamos, siempre llegan las etapas, tienen su principio y su fin, todo es variable, todo no tiene un tiempo exacto de duración, y ni siquiera nosotros mismos, ni nuestras
ni nuestras mismas versiones. Sí, de hecho Entonces, uno, sí hay que uno cambia. generar un cambio más de una conciencia en Y todo sentido para saber hasta dónde va el equilibrio, en dónde hay un exceso o una falta o de. una falta de. Ahora, cambiar es fácil. Muy fácil. Lo vemos un poco complicado. ¿Por qué? Porque tenemos una resistencia. Generamos una resistencia a todas las cosas, a las Ah, situaciones, a las zonas de confort. Es muy difícil salir, para todos nosotros es muy difícil salir de una zona de confort. claro, pues estamos ahí confortables, estamos cómodos. Y Pero, vemos el cambio como algo, wow, pero deberíamos es decir, podernos lanzar a algo nuevo, a poder lo la que oportunidad de tú me cambio. estás diciendo es que muchas veces nos imaginamos que el cambio es muy difícil y que nos va a doler mucho y que va a ser un problema. Y lo difícil no es cambiar, lo difícil es atreverse a cambiar. Lo difícil es quedarse quieto, es quedarse en el lugar pasivo, es no accionar, es no atreverse a cambiar. ¿Por qué? Porque no lo vemos en el momento, porque como estamos generando esa resistencia, pero más adelante es cuando ahí caemos más en depresión, en esas Esto, tristezas de ver que no pude hacer las cosas que no. O sea, creo que deberíamos volvernos más bien hacedores en todo sentido de todas las pues situaciones estás y no generar cambiando un un lugar poquitico el pasivo. paradigma. Fíjate lo Sí, interesante que estás planteándole a las personas, y es que cambiar no es tan difícil, de golpe es que nos estamos metiendo la idea de que cambiar es dificilísimo. Y como nos metemos la idea de que cambiar es dificilísimo, pues ni siquiera lo pensamos tan fácil. Y de golpe lo difícil es mantenerse estable en situaciones tan complicadas. Quizás tenemos es que preguntarnos realmente, ¿será que si es así que no puedo cambiar? Y lo digo por experiencia propia. Yo a veces pensaba que no, ya el oro viejo no aprende a hablar. Y me he dado cuenta muchas veces que a medida de que ha cambiado la época, la situación y todo, hay cosas en las que es más fácil cambiar de lo que yo me imaginaba que era. Es más fácil aprender unas cosas que otras. O sea, no se queden con la idea de que ya somos viejos, de que ya llevo mucho tiempo, de que a mí ya nadie me cambia, de que yo soy así. Porque se puede cambiar y no necesariamente es tan difícil. Lo difícil es incluso pensar en cambiar. Pero una vez usted dice, bueno, voy a cambiar, de golpe no es tan complicado. De golpe lo que pasa es que no sabe cómo. Y ahí sí puede ahí, ver nuestros próximos episodios. ahí podemos, para poder cambiar podemos, o debemos más bien elegir, elegir desde el presente, cómo vivo mi presente, generando una segunda oportunidad para mí, para el de afuera, para lo que tú quieras, pero generando una oportunidad se genera un cambio. Hay algo que a mí me cambió la vida mucho porque siempre estuve en un lugar muy receptivo de mí misma y me permitió convertirme en las cosas que nunca pensé que me podía convertir. Siempre estuve con miedo, siempre estuve sosteniendo más bien sentimientos negativos por no generar el cambio a. Por el no romper una situación, por el Exacto. acomodarte a lo que pensaban de ti, a lo que querían de ti. Sí. Y creo que lo que nos puede también servir mucho es pensar siempre en el final de las situaciones. Es como cuando vamos a un entrenamiento, a un retiro espiritual, a lo que sea, y a veces no entendemos o nos estamos como medio perdidos o sentimos que el lugar no es ahí donde debimos haber ido, como que empieza a ser siempre esos miedos internos a generarnos inseguridades o en cualquier situación, relación, etcétera, pienso que deberíamos pensar siempre que cómo va a terminar en el final, deberíamos decir, América, pensar en que si me quedan 10 minutos de esta reunión, de esta actividad, de lo que sea, pensar más bien cómo puedo aprovechar en esos 10 minutos, cómo puedo generar otra segunda oportunidad para mí mismo, aprender, el enamorarse del aprender, más no verlo como. O sea, pero no es cuestión solamente de terminar, sino de entender cuáles son los caminos en los que puedes caminar hacia el fin. Sí, bueno, te pongo como un ejemplo muy claro, es como cuando llevo a mi hija a jugar con sus amiguitas, por ejemplo.
Entonces, si le digo, bueno, recuerde que en un momentico nos vamos, a veces observo que recuerda que en un momentico nos vamos, le sirve para aprovechar la situación y cambiarla. Ella puede entender que o va a, porque puede ponerse a pelear con sus amiguitos todo el tiempo, o puede aprovechar más bien ese tiempo en hacer lo que más le gusta, que es jugar, Es o decir, puede reaccionar. el saber que esta situación tiene un tiempo, una temporalidad y que no tenemos todo el tiempo para mejorarla, puede ser un botón de urgencia como, oiga, hay que aprovechar esto porque de esto no se da tanto. Sí, nos funciona más como un despertador para ayudar a tomar la conciencia de que podemos elegir cómo usar nuestro tiempo, ya Ok, sea reaccionando, haciendo negativamente las cosas o haciendo lo necesario para alcanzar el objetivo es determinado. decir, que no cambiar es más duro y complicado porque se nos está acabando el tiempo para cambiar. Exacto, Ah, no tenemos tiempo infinito. exacto. O sea, tenemos que ser pacientes, pero no tenemos tiempo infinito. Y cambiar es más fácil de lo que parece. No sé ustedes qué opinen. Cambiar puede ser difícil, puede ser fácil, no sé ustedes qué opinen. Pero ¿será que de alguna manera les dejamos una pregunta? ¿Será que esto que todo el mundo dice no es tan así? Claro que sí nos pueden dejar ahí todos los comentarios con respecto a lo que opinan de cómo se generan los cambios. Si generar el cambio es fácil, cómo en ustedes mismos aplica desde su experiencia propia el cambiar, el revisar, el reformar. Todo nos lleva El todo lo podemos repensar. transformar. Sí. Ahora, importante, queremos que nos feliciten, pues, pero la verdad queremos que nos pregunten cosas, que nos digan, no, pero no creo en esto por esto. Que ustedes nos cuestionen es importante para nosotros, porque eso nos permite construir y cambiar y mejorar los argumentos que estamos usando. Totalmente. Sí, sabemos que perdonar no es, ay, la panacea, no, no tienes que perdonar. Tampoco es tan difícil perdonar, sino que simplemente diferenciar. Hay gente que no merece perdonar. El cambio es un elemento fundamental en cualquier reestructuración o manera de ver la situación donde uno tiene que soltar una situación y cambiar la situación. Y finalmente hablamos un poquitico de que no hay que confundir perdón con justicia. Uno, uno a veces considera que la justicia es la manera de llegar al perdón, o a veces uno no puede perdonar ni siquiera cuando la justicia ha intervenido, cuando ha sido justo, porque Totalmente. el perdón es algo que las personas se merecen o no se merecen. Y no necesariamente tenemos que ser capaces de perdonar para ser mejores. A veces no vamos a poder perdonar y eso no nos va a llevar a la tristeza. Lo que nos va a llevar a la tristeza y la vaina es no poder salir de la situación. Estancarnos en la Y a veces situación. tenemos que soltar. Soltar sin perdonar puede pasar. Y hay personas a las que uno no puede perdonar. Ya quisiera uno ser como los santos que perdonan todo, pero no. No siempre es dar la otra mejilla. Bueno, creo que eso es todo por este episodio. Espero que les haya gustado. Igual déjenos por favor sus comentarios. Si no se quieren cuestionar y nos quieren cuestionar muy bien a nosotros, nos encantaría. Nos encanta Sí. curiosear, cuestionarnos con respecto a todos los temas para llegar más al fondo de las cosas. Y cuéntenos sus casos, queremos ver cómo los podemos utilizar y a ver cómo los podemos ayudar haciéndoles preguntas con trampa y mostrando un poquitico esto que estamos diciendo, que no es terapia, ni siquiera es consejería, es simplemente repensar un poquitico lo que está de moda y hacerse preguntitas, que de golpe estoicas o dialécticas o modernas o lo que sea, no importa, pero creemos que en la integridad, en la integración de saberes y de perspectivas hay la posibilidad de romper círculos dañinos y problemas. Bueno, eso es todo por hoy. Sí. Esperamos que estén bien. Los esperamos en nuestro tercer capítulo para hablar de otras cosas más interesantes. Vamos a hablar desde también el manifestar, cómo manifestamos, porque creo que hay veces caemos en el que vemos mucho cómo manifiesta el otro, entonces cómo le funciona al otro manifestar y cómo a mí no me funciona el manifestar. Es decir, Es más bien verse que él tiene que manifestar de manera diferente, porque tú a veces estás manifestando cómo manifiesta el otro. Y todo es un viaje muy interno. ¿cómo manifestar?
cómo nuestra expresión o lo que decimos o lo que hacemos y cómo nos expresamos influye sobre lo que nos está pasando. Para el próximo capítulo, tema para pensar. Hasta luego. Hasta Feliz luego. noche.